Abrazo mi miedo y creo mi magia es el tema correspondiente al día número 3 de la búsqueda del tesoro de Unidos Crearemos Magia. El miedo no es nuestro enemigo y eso es lo que hoy quiero que como conclusión saquemos. Por eso les voy a hablar del miedo desde diferentes herramientas e información que he ido adquiriendo durante estos años para que lo desmitifiquemos, para que lo desatanicemos, para que dejemos de creer que el miedo es nuestro enemigo. Entonces, como primero, vamos a empezar diciendo que el miedo es una emoción. Es una emoción de raíces muy primitivas, es una emoción muy básica que tenemos todos los seres humanos y eso habita en lo más profundo de nuestro cerebro. Estaría como por este lado de la zona del cerebro, se llama como el cerebro reptiliano, es como la primera parte de nuestro cerebro, el primero que se forma. ¿Cuál es esa finalidad de ese miedo? Es nuestra supervivencia. Únicamente garantizarnos que como personas y como seres humanos estemos bien y que podamos vivir muchísimos años y sin pasar dolor, sin pasar sufrimiento, angustia, demás. ¿Cómo opera ese miedo en nosotros? El miedo altera nuestra percepción real de los objetivos, ya que él altera nuestro sistema límbico que opera en nuestro cerebro, y el sistema límbico es el que genera nuestras acciones o nuestra conducta, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que hace el miedo en nosotros? Nos activa los mecanismos de lucha, de huida y de conservación. Por eso es que muchas veces ni siquiera estamos completamente enojados, sino que nos sentimos tan atacados que nuestra reacción es de rabia y de enojo frente al otro por ese instinto de lucha, de perseverancia, de conservación. Más que perseverancia, es de conservación. Como ya les dije, el miedo puede llegar a alterar nuestra percepción de la realidad. ¿Cómo podemos catalogar este miedo? Existen dos tipos de miedo básicamente, que son el miedo racional y el miedo irracional. El miedo racional es el que viene directamente desde nuestro instinto de protección, el que nos provee cuidado, el que si alguien nos saca un arma, inmediatamente nos hace que nos busquemos ayuda o que simplemente nos busquemos ese refugio para estar tranquilos. Ese es el sistema, ese es el miedo racional, el que nos hace protegernos. Y está el miedo irracional, que es el que produce una fobia, por ejemplo. Y estos miedos irracionales son los que se escapan de nuestro control. Entonces, es por ejemplo, si a mí me atracan una vez, me pasa algo malo, entonces ese miedo irracional es: no puedo volver a pasar por ese lugar, porque siempre que pase por ese lugar me va a pasar algo malo. Eso ya sería un miedo irracional, porque nadie te garantiza a ti que si vuelves a pasar por ese lugar te puede pasar algo malo. Entonces es como entender que el miedo es operativo, que el miedo es funcional, pero no debemos permitir que ese miedo se nos convierta en algo irracional. Cuando ya tenemos fobias, ya es un mecanismo distinto que en realidad nos paraliza y nos agobia. Como ya les venía diciendo, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer con nuestro miedo? Lo primero es reconocer a qué le tengo miedo, qué es lo que me genera esa inseguridad, ese descontrol. Cuando yo reconozco a, entre comillas, mi enemigo, ya tengo media batalla ganada, porque al saber a qué me estoy enfrentando, permito reaccionar de forma distinta. Reconocer ese miedo me va a permitir saber de dónde viene, de dónde lo aprendí, cómo está operando en mí y qué es lo que me está haciendo. ¿Qué es lo que me está haciendo omitir en mi vida? ¿Cómo me está haciendo actuar? ¿Qué es lo que estoy haciendo de una o de otra forma? Y me está haciendo boicot, por así decirlo, en eso que yo deseo adquirir en mi vida. No tenerle miedo al miedo. Esa es la clave. O sea, cuando le tengo miedo a mi miedo,
es cuando todo esto se vuelve caótico. Cuando simplemente logro ver el miedo como lo que es, una emoción básica, primaria, del ser humano que está ahí como un instinto de supervivencia, le quito todo el poder y todo el control al miedo en mi vida, porque me doy cuenta que yo puedo controlar eso que está sucediendo. ¿Qué es lo que nos muestra el miedo entonces? Algo muy simple. El miedo nos muestra aquello que debo sanar para lograr eso que deseo. Cuando yo tengo un sueño muy, muy grande y hay ciertas cosas que yo veo que me están limitando, debo empezar a evaluar qué es lo que me da tanto miedo de ese sueño y por qué no lo he podido conseguir. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo internamente para darle la razón a ese miedo? Si sientes miedo, y aquí les voy a dar como la clave principal de todo esto de abrazar mi miedo y poder crear magia, es cuando yo siento miedo frente a un sueño, frente a alguna meta, es porque voy en el camino correcto. No busquen más. O sea, si tú sientes mucho miedo de hacer eso que tanto sueñas, de hacer eso que tanto deseas, es porque tu brújula interna te está diciendo, hey, ese es el camino correcto. Pero tu cerebro, tu zona de confort te dice, hey, espera un momentico, que pueden pasar un montón de cosas. Sí, pueden pasar un montón de cosas, pero también cuando abrazas ese miedo, le decís, vení miedo, vamos a hacer esto, te das cuenta de que eres muy fuerte, porque al abrazar tu miedo, tú mismo te blindas frente a los comentarios externos, frente a lo que puede venir de otro lado, frente a si salió mal, pues bueno, listo, por este lado no fue, entonces lo intento por este otro. Tú haces un blindaje de una u otra forma y te das cuenta de todo el potencial que tienes dentro de ti. Si quieres conocer como un paso a paso súper breve y súper pequeñito para que empieces a reconocer tus miedos, para que puedas comenzar ese proceso de sanación, como siempre les digo, el primer paso para sanar algo es reconocerlo. Cuando yo lo reconozco, ya tengo la mitad del camino. Si quieres entonces hacer todo este proceso para empezar a reconocer tu miedo, quédate muy pendiente de mis redes sociales, porque en un ratico les voy a compartir un post con ese paso a paso. Los amo infinito, infinito, y gracias por seguir esta iniciativa. Mañana van a encontrar otro tema diferente que les va a permitir expandir su ser. Unidos crearemos magia. Hoy vengo